Seguimos ahora con el doctor Jorge Santa Cruz. Jorge, usted me decía, en la Argentina, o a la Argentina le hace falta una investigación seria. Bueno, le debe hacer falta muchas investigaciones serias. Hablemos de una de ellas. ¿A cuál se refería? Nosotros venimos obteniendo datos de hace muchos años en ciertos componentes del ciclo hidrológico. Por ejemplo, precipitaciones, temperatura, etcétera, etcétera. Hay estaciones de mucha antigüedad, quizá no muy abundantes, pero de series extensas, digamos. También de agua superficial en lo que sea caudales de ríos, etcétera, que fue pionera la ex empresa Agua y Energía de la Nación, ¿no es cierto?, en su momento, y se sigue midiendo y se sigue aumentando esa medida a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Pero en aguas subterráneas hubo siempre una falencia muy grande. O sea, un poco fue cultural también. Cuando usted dice una falencia, ¿quiere decir que no sabemos dónde están las aguas subterráneas? No, sabemos, pero lo sabemos muchas veces empíricamente. O sea, se han hecho pocos estudios en la historia, pocos estudios de base, como para decir, bueno, vamos a perforar en el mejor lugar y a la mejor profundidad, etcétera, porque tenemos estudios previos hechos. Ahora, ¿nos falta la tecnología? No, para nada, absolutamente. ¿Tenemos relevamientos satelitales? Absolutamente. Lo que pasa es que el agua subterránea con relevamientos satelitales tiene el relevamiento satelital, los sensores remotos tienen poca definición para lo que es el subsuelo ya profundo, ¿no es cierto? ¿Pero eso nos pasa a nosotros o pasa en todas partes del mundo? Pasa mucho en Latinoamérica, en países como los nuestros, en vías de desarrollo, digamos, de alguna manera, ¿no? Los países desarrollados tienen conocido su territorio en forma acabada prácticamente. A nosotros todavía nos falta investigar a fondo algunas cuencas, pero eso lo que pasa es que al no haber datos históricos, los conocimientos evidentemente tienen un límite. Claro. Y casi todos los conocimientos hoy en día terminan en modelos matemáticos. Y en los modelos matemáticos, como sabemos, depende de lo que entre para lo que aparte hay que después corroborarlos en la realidad. Y después de vez en cuando hay que testearlos. Hay que calibrarlos, hay que mejorar su calibración, etcétera. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, sí, hay una corriente muy grande ahora a través de, digamos, del Plan Hídrico Nacional. Hay un capítulo de aguas subterráneas muy importante, que es la primera vez en la historia que está pasando esto. Se suma que las provincias están también desarrollando sus propias capacidades de alguna manera en cuanto a obtención de datos, etcétera, están registrando mejor todo, y bueno, y con eso se va pasando el tiempo, pero vamos avanzando con la... Hay un dato acá que tengo anotado que me resulta muy interesante, y para terminar la nota con el doctor Santa Cruz quiero hablar con usted sobre el sistema acuífero guaraní. Porque dice, es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo. Y fíjense en este dato, que son los datos que realmente a uno le sirven para entender de qué se trata. Dice, ocupa en el subsuelo un área de alrededor de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Dicho así, 1.200.000 kilómetros cuadrados, yo no sé si parece muchísimo, pero yo no tengo idea. Ahora, inmediatamente después dice, sería el equivalente de 3 países juntos en Europa, España, Portugal y Francia juntos. Exactamente. Entonces es mucho. Es mucho. ¿Cuántos años trabajó usted en eso? ¿Y dónde vivió? 6 años. ¿En dónde? Bueno, en Montevideo, pero viajaba bastante, porque ahí estaba la central, digamos, del proyecto. Este es un proyecto que se concibieron los 4 países, coincide con los 4 países del Mercosur, coincidentemente. Ese acuífero tiene el subsuelo de los 4 países. Hay lugares donde aflora, o sea, donde hay una recarga del acuífero, y hay otros países como nosotros que tenemos la parte profunda, está a 1000 metros de profundidad. O sea, la expresión más conocida del acuífero para, en general, la gente es para mí, dígalo, las termas. Yo formo parte de la gente. Las termas de Entre Ríos, por ejemplo. Ajá. El estar en Concordia, estar en Federación, estar en Chajarí. Santiago del Estero también es un acuífero termal muy importante, pero tiene otro origen. Okay. Pero todas esas termas que están, el agua termal está a 1000 metros de profundidad, agua dulce, es agua del acuífero guaraní, ¿no es cierto? Pero porque a nosotros nos tocó estar en la parte más profunda del acuífero. Igual que Brasil tiene todo un gran sector también bastante profundo, etcétera. En Paraguay
Y en Uruguay, a la altura de la mitad digamos, del país, está aflorando. Y Uruguay también lo aprovecha profundo en la zona de Salto, en la zona de Arapey, etcétera, etcétera. Este es un acuífero muy grande, como hay otros en el mundo, donde se conocía, pero a nivel de los países nada más. Entonces se unió todo porque se demostró que era un solo acuífero. O sea que la división geográfica de entre países es ficticia, los efectos de lo que pasa abajo. En el acuífero es ficticia, pero el tema es que cada país es dueño de su agua. Seguro. Entonces, en las fronteras, ahí hay que acordar de alguna manera poder gestionarlo o utilizarlo sin perjudicar a nadie. El acuífero es como una esponja que está enterrada. Es una esponja enterrada. Y sigue las mismas reglas, esponja geológica sigue las mismas reglas geológicas, leyes geológicas que en todos lados. ¿No? Entonces, lo que nosotros necesitamos, si tenemos una fractura, eso está fracturado y hay una interrupción. Ajá. Si tenemos un pliegue, está plegado. ¿No? Entonces, sigue unas reglas parecidas incluso al petróleo. ¿No? Es un fluido que ha circulado y tiene sectores, el agua que estamos sacando, por ejemplo, que es urgente de la costa argentina, es agua de unos, como mínimo 40.000 años de antigüedad. O sea que es agua semifósil. Sin embargo, ¿usted la tomaría ese agua? Y si se toma esa agua, es agua mineral prácticamente. Sí, imagínese, ahora va a aparecer agua mineral con una etiqueta que diga 39.000 años de antigüedad. No tiene gusto, no, al contrario. Bueno, quiero decirle que llegamos al fin de la nota, pero fue muy ilustrativa y demuestra una vez más cuántas vertientes, aunque parezca que estoy hablando del agua, pero cuántas posibilidades y cuánta gente y cuántas disciplinas hay para explorar y cuántas políticas de Estado habría que implementar. Usted, cuando yo le digo esto, le disparo algo en la cabeza, dígalo. Una de las grandes virtudes que tuvo el acuífero, el proyecto guaraní con los estudios, es que los estudios están en Internet en este momento al acceso de todo el mundo. En la página de la Subsecretaría de Recursos Hídricos hay un sitio que dice Acuífero Guaraní Argentina y ahí están todos los informes, que es una pila de papeles así. Ahora, mientras usted está hablando, está pasando por acá abajo, digamos, la página de Internet de donde está. Perfecto. Y uno puede buscarlo. Perfecto. Gracias, doctor, por haber venido. Un gusto, muchas gracias. Jorge Santa Cruz, entonces, estuvo aquí en Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos con el programa. Marcela y Jimena son dos investigadoras que trabajan con elementos radiactivos para tratar distintas enfermedades. El año pasado recibieron un premio por el desarrollo de un parche radiactivo contra el cáncer de piel. Lo que hicimos fue diseñar un parche que tiene en su interior material radiactivo, de manera que las partículas que salen a consecuencia de la desintegración de ese material radiactivo destruyan a las células tumorales con casi o mínimo o nulo daño a todo el tejido que lo circunda. Es decir, que es localizada, el efecto es localizado sobre la lesión y no sobre el tejido sano que puede estar alrededor de la lesión. Parches contra cáncer de piel, no melanoma. Tipo de tratamiento, indoloro, no invasivo y económico. Características, flexibles y versátiles. Tamaño adaptable. Aplicación en carcinomas con células basales y carcinomas con células escamosas. Puede ser utilizado como alternativa a la cirugía, sobre todo en aquellas zonas en donde la cirugía podría afectar tanto la cosmética como la funcionalidad de una zona, como por ejemplo labio, párpados o nariz. ¿Cómo se hace un parche radiactivo? Bueno, para preparar los parches lo que se hace es una mezcla entre la silicona que está en una forma de polvo, se le coloca un solvente que es el que permite que se haga como un líquido, una solución, y se deja solidificar. El trabajo para desarrollar estos parches llevó más de 6 años. Todo el trabajo incluyó todo el desarrollo preclínico, tanto en estudios in vitro como modelos animales, para ver la efectividad, la seguridad y la eficacia del dispositivo médico, bueno, y otras consideraciones radiodosimétricas, radiobiológicas, etcétera, que surgieron a lo largo de
los años de investigación. Estos son ratones que fueron sometidos al modelo químico para cáncer de piel no melanoma. Sobre estas lesiones es que nosotros hicimos los tratamientos con los parches radiactivos. Se elegía una de las lesiones, se la caracterizaba, se tomaba el tamaño, se medía con un calibre, se fabricaba, se elaboraba un parche a la medida de esa lesión y se le colocaba sobre la espalda con una cinta hipoalergénica. Y después se hacía un seguimiento fotográfico en el tiempo, con también medición de cada una de las lesiones, en las que, bueno, lo que nosotros íbamos viendo era la desaparición del tumor. Los principales resultados que obtuvimos fue, en todos los casos, se obtuvo una remisión, o sea, una disminución del tamaño de los tumores que tratamos. En muchos casos una desaparición completa de esos tumores, y lo que resta ahora sería hacer un estudio clínico como para ver ya en seres humanos la efectividad que tiene. Los estudios clínicos pueden demorar de 2 a 3 años como mínimo. Esto es algo que se puede hacer perfectamente, se puede elaborar y si alguien tomara después la posta de esto, se podría trabajar en este tipo de parche para tratamiento de lesiones superficiales, inclusive de queloides, que son enfermedades benignas, digamos. Para el caso de los queloides también serviría. Pero eso es lo que, por lo menos a mí, más me reconforta. Para terminar el programa, quiero plantear un problema. Es un problema sencillo para establecer una estrategia y en realidad es un problema de matemática. La curiosidad es que la percepción que tiene la gente de la matemática, ustedes van a ver que no está asociada con esto. Fíjense lo que sucede. Vamos a suponer que en este momento en el estudio hay 100 personas. No hay 100, pero supongamos que hay 100. Y una persona distribuye sombreros. Los sombreros van a ser de 2 colores, blanco o negro. Cada uno de nosotros puede ver el color del sombrero que tiene el otro, pero no sabe el color propio, que puede ser o bien blanco o bien negro. La pregunta es, ¿hay alguna manera de establecer, supongamos que entra una persona y dice, ¿qué color de sombrero tiene usted? Y todos tenemos que contestar al mismo tiempo. ¿Hay alguna manera de establecer una estrategia de manera tal que en el momento que respondamos todos, por lo menos 50, digamos el color correcto? De nuevo, hay 100 personas en el estudio, hay sombreros o blancos o negros, podrían ser 70 y 30, 90 y 10, o los 100 de un mismo color, no importa. Se trata de establecer una estrategia para poder contestarle a un señor que va a entrar en un momento determinado y nos va a preguntar, ¿qué color de sombrero tiene usted? Y todos tenemos que contestar al mismo tiempo, o sea, no podemos escuchar lo que dice el otro. ¿Se puede establecer una estrategia de manera tal que por lo menos 50 contesten correctamente el color de sombrero que tienen? Esto se llama Científicos Industria Argentina. Esta es la propuesta para terminar el programa. Nosotros lo hacemos siempre por Canal 7, la televisión pública. Chau, hasta la semana que viene.